En la iglesia habemos diferentes corazones con diferentes necesidades y también con diferentes intenciones. Me cuentan unos hermanos que fueron a una misión para un retiro de iniciación en la fe. Y dicen: Padre, mira lo que nos pasó. ¿Qué pasó? Les pregunto. Fuimos hace una semana a una misión y decidimos ir a una colonia que está cerca de nuestra casa. Y comenzamos a fijarnos en aquellas personas que nos dirían que sí para ir al retiro y comenzar la vida de gracia en el Señor. Hay un vecino nuevo que ha llegado a la colonia y todas las mañanas veíamos que hacía eso. Cuando salía a su trabajo, todas las mañanas hacía eso. Y un día decidimos invitarlo al retiro. Y cuando llegamos donde él, escuchamos que decía: quiero ver, llevo el cincho, los cigarros, el dinero para las cervezas. No todo es lo que parece. No todo es como parece. Por eso en la iglesia es necesario que aprendamos a reconocer qué tipo de ovejas son. Por eso es necesario que dentro de la iglesia usted aprenda a descubrir qué tipo de oveja es. Yo aprenda a descubrir qué tipo de oveja soy dentro de la obra que el Señor ha dejado para nosotros, llamada iglesia. Vamos a apoyarnos en otro texto bíblico, capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, verso 16. Para quienes han apuntado, Ezequiel capítulo 34, verso 16. Y dice la palabra de Dios: buscaré la oveja perdida, haré volver a la descarriada, sanaré a la que está herida, confortaré a la que está enferma, y a la que está gorda y robusta la apacentaré con justicia. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Yo quisiera, hermanos, todos en el Señor, que nos detuviéramos a meditar en este tipo de ovejas que el profeta Ezequiel hoy nos está regalando. Ezequiel es un profeta a quien le toca hablar de Dios en medio de una situación difícil. En Israel, en el Antiguo Testamento, hay tres momentos importantes: la época de los reyes, la época de los profetas y también la época de los sacerdotes. Hay tres momentos en la historia bíblica de Israel que se convierten en fundamentales para la fe del pueblo hebreo. La monarquía, la época de los reyes, era una época de esplendor donde los israelitas veían en el rey la orden de Dios. Los israelitas contemplaban en la voluntad del rey la voluntad de Dios, y por lo tanto la monarquía se volverá para los hebreos en un momento importante dentro de su fe y también el seguimiento que ellos tienen de Dios. La etapa de los profetas. Los hebreos van a descubrir en los profetas al hombre de Dios, al hombre que Dios ha sacado de los hombres para poder hablar a los hombres. Y en la voz de los profetas y en el mensaje de los profetas, los hebreos también van a descubrir la voz, el mensaje y la voluntad de Dios. La época de los sacerdotes también se convertirá para la fe del pueblo de Israel en una época muy especial, ya que el sacerdote unirá a través del sacrificio, el sacerdote unirá a través de esas penitencias la fe de Israel con la gratitud hacia Dios. Y entonces los reyes
y entonces los profetas, y entonces los sacerdotes. Serán 3 ministerios distintos, serán 3 edades distintas, serán 3 momentos diferentes en la fe del pueblo de Israel. Y cada uno de esos ministerios tendrá un momento de esplendor y también tendrá un momento de decadencia. Tendrá un momento en el cual cada uno de esos ministerios se desarrollará de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también cada uno de esos ministerios tendrá un declive, tendrá una decadencia, tendrá un momento en el cual los que han sido elegidos, los que han sido escogidos, no han vivido como, no han vivido para y no han dado todo lo que tenían que dar delante de la presencia de Dios. En esta etapa de la decadencia es cuando encontramos este mensaje del profeta Ezequiel. Las ovejas se descarriaron cuando en el reino vieron a Dios. Las ovejas se descarriaron cuando el profeta vivía no según el plan de Dios. Las ovejas se descarriaron cuando el sacerdote no cumplía la misión para la cual Dios le había seleccionado. Y entonces Ezequiel, en este texto social y religioso, nos va a decir: buscaré la oveja perdida, haré volver a la descarriada, sanaré a la que está herida y apacentaré a la que está gorda y robusta.